que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, tal como ustedes han venido observando desde la fundación de militares constitucionalistas o de los guardianes de la Constitución, nosotros hemos venido respaldando la acción que ha asumido el gobierno de militarizar la frontera. Hemos respaldado también la aprobación de que Haití sea intervenido por fuerzas multinacionales a los fines de que el agravamiento de la paz y la seguridad de ese pueblo pueda ser superada. No hay manera de que ellos directamente por sí mismos puedan restablecer la paz. No hay posibilidad. La posibilidad se han agotado y entonces las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, previa petición del ministro de Haití de gobierno, previa petición del gobierno dominicano de que vaya en auxilio de esa hermana nación para que la paz, la confraternidad entre las dos naciones y el desarrollo de esta nación vecina pueda ser posible, hay que ir en auxilio aplicando el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que en caso de amenaza de la paz, en caso de que se haya interrumpido la paz, las Naciones Unidas tienen que ir en auxilio de esos países. Y eso está contenido de los artículos, desde el artículo 39 al 51 de ese título de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros queremos que el país, nadie entienda que nosotros nos opusimos a la invasión norteamericana en el 1985 y que hoy entonces no podemos estar de acuerdo con que una nación sea intervenida después que se hayan agotado todos los pasos diplomáticos para que se puedan corregir sus acciones, no se logren. Hay que entonces restablecer la paz. A nosotros como dominicanos nos conviene, por nuestra propia seguridad y por nuestra propia soberanía, prevenir para que no haya un quebrantamiento de las libertades que tenemos para vivir en paz en esta media isla. En el año de 1965, los norteamericanos, en 24 horas, se solicitó su intervención por un grupo muy particular que estaba confrontado con otro que defendía la democracia y la soberanía, y los americanos tuvieron antes de las 24 horas desembarcando tropas. Sin embargo, hace más de 2 años se está trabajando en que realmente se vaya en favor de la paz y la tranquilidad de Haití, llenando todos los requisitos diplomáticos, y es ahora cuando se deciden a hacer la presencia multinacional en esa nación. Son cosas muy diferentes, señores. Además de eso, la historia de sangre, la historia de odio que arrastra el hermano país de Haití, fruto de su situación de independencia, de la forma en que ellos la obtuvieron, la forma sangrienta en que la obtuvieron, donde se dieron procesos muy complejos de lucha. Eso quiere decir que si en 200 y tantos años no se ha logrado que se pueda vivir en armonía, llevando a cabo, aplicando normas procedimentales del funcionamiento de una estructura democrática, en el primer país de América Latina que logró su independencia después de los Estados Unidos, si no se ha logrado restablecer el sentido de orden, el sentido de solidaridad interna, el sentido de aplicación de principios y normas para una convivencia pacífica, nosotros no podemos esperar que se desborde ese hermano país hacia nosotros y la anarquía haitiana sea entonces implantada en nuestra nación.
Para eso, y tomando en cuenta su historia, nosotros seguimos de acuerdo con que se vaya en ayuda del restablecimiento del orden de esa nación. Le decía que la independencia de Haití ha sido la más sangrienta que podamos nosotros pensar que ha tenido país alguno, fundamentalmente en América Latina, donde las oligarquías descendientes de la estructura de dominación de los españoles fue la que ocupó el poder. Quien ocupa el poder son un grupo de personas que vienen desde el África y que son traídos como esclavos y que al momento de ellos asumir la conducción del gobierno en el año de 1804, a partir del 1 de enero, no tenían experiencia ninguno para poderse conducir y llevar su país a un estadio de desarrollo democrático que le permita realmente superar situaciones que no han podido superar, como es el odio, como es la sangre para resolver los problemas políticos. Todavía no han llegado. Y la independencia fue el 1 de enero de 1804. Si estamos en el 2023, estamos hablando de que son 219 años de vida independiente que tiene ese país, malgastado en términos de odio, rencor y sangre. ¿Cómo se da la independencia de Haití? Señores, nada más hay que ver su complejidad. En principio, cuando se da la Revolución Francesa, ya esa colonia francesa llamada Haití estaba colocada en el mundo como la colonia más rica, producto de que Francia pudo desplazar en el mercado del azúcar a Inglaterra, y básicamente después del año de 1783, cuando los Estados Unidos termina su guerra de independencia y definitivamente no hace uso del azúcar que vendía Jamaica, sino del azúcar que vendía Haití. Eso engrandeció la economía de los colonos, de los comerciantes franceses, al extremo de que Haití era la colonia más rica del mundo en ese momento. Pero la ambición de los sectores comerciantes de Francia, básicamente lo que manejaban las exportaciones e importaciones en los barcos negreros y los barcos que llevaban también la materia prima hacia Francia para que fueran elaboradas en una especie de triángulo comercial, ganar pingües beneficios, que eso hizo resentir a los colonos franceses, que eran los que producían el azúcar aquí, era que manejaban los esclavos, era que manejaban todas las situaciones que habían. Los colonos de la isla, entonces, de la parte oriental de la isla, lo que es Haití, se resintieron y lucharon para lograr decretos del nuevo gobierno que había surgido fruto de la Revolución Francesa, y lo obtuvieron para ellos manejarse con independencia y así aumentar sus ganancias. Es un problema de lucha de intereses que se dio entre la metrópoli y los colonos que estaban en esta parte de la isla, que eran los que esclavizaban a las tribus negras que traían desde África y que también estaban por encima de los llamados engagués, que era un grupo de personas que firmaban un acuerdo para trabajar durante un tiempo y cuando ese tiempo se venciera, poder obtener tierra también para ellos producir y convertirse en colonos. Esa complejidad se aumenta cuando hay una cantidad de 28,000 mulatos que eran libres, que de acuerdo a los convenios que se habían llevado a cabo, cuando un español tenía relaciones con una negra de esta parte de la isla, ese hijo era reconocido por ese colono, por ese blanco, y entonces ese mulato libre también tenía derecho a la herencia. Los mulatos también estaban luchando en favor de sus intereses. Y se produjo una lucha entre los colonos y los comerciantes franceses, entre los colonos y los mulatos nacidos en Haití, por mejorar sus ganancias. Era la colonia más rica, todo el mundo ganaba mucho, pero cada uno quería producir más. El egoísmo y la ambición se apoderó de ellos. Lucharon entre sí, pero cuando vinieron a ver los esclavos negros
se habían levantado bajo la dirección de Toussaint Louverture a partir del 14 de agosto de 1791. Llegó un momento en que tanto los blancos como los mulatos recibieron la libertad para negociar la igualdad de mulatos y blancos que reclamaban, pero entonces tuvieron que combatir blancos y mulatos contra los negros. Los negros esclavos entonces tuvieron un aliado, que fueron los españoles, que se unieron a ellos en la frontera con la finalidad de obtener también la recuperación de tierras que habían perdido. Pero ¿qué ocurre? En un momento determinado, la dominación que tenían los esclavos era mayor, una fuerza mayor que la que tenían blancos y mulatos, porque los blancos de Haití buscaron también otro aliado que fue Inglaterra. Entonces, los mulatos y los franceses no podían luchar contra Toussaint Louverture, contra esas fuerzas de esclavos negros. ¿Qué hicieron? Que le dieron la abolición de la esclavitud el 29 de agosto del año de 1793, y a partir de ahí Toussaint se mudó, abandonó la alianza con los españoles y buscó la alianza con los franceses. Esa alianza que hicieron fue arrolladora, terminó eliminando la posibilidad de que los ingleses tomaran una parte de la isla y los españoles también, y que Francia perdiera. Terminó siendo jefe de todas esas fuerzas Toussaint Louverture y creó un mecanismo de dominación económica mediante el cual los dueños de plantaciones recibían el 50%, un 25% era para el gobierno y un 25% era para los trabajadores. Una especie de socialismo en un momento en que de eso no se hablaba en esta parte del mundo, sino que era un término utilizado por algunos intelectuales europeos. Pero ¿qué pasa? En el 1799 Toussaint, como se había hecho el Tratado de Basilea en el 22 de julio de 1795, mediante el cual España le cedió la parte oriental de la isla a Francia, cosa que no fue admitida por Inglaterra por las concepciones y por los términos del Tratado de Utrecht, que se había celebrado anteriormente con mucho tiempo de antelación. Entonces no lo reconoció, pero Toussaint vino a la isla el 26, a la parte oriental de la isla el 26 de enero de 1800. Al llegar aquí, establece un régimen de producción, cambia normas, pero cuando está en ese proceso, Napoleón terminó entendiendo que Haití tenía que ser esclavizada de nuevo para que se convirtiera en la colonia productiva que era antes, porque Napoleón tenía que ensanchar su republicanismo, el republicanismo que había enarbolado la Revolución Francesa, que era derrocar a los gobiernos monárquicos de Europa. Entre ellos la misma España sufrió la invasión, que después por esa razón fue que hace el Tratado de Basilea. Cuando Toussaint Louverture ya en el año de 1802 ve bajar el 29 de enero los barcos que iban hacia Haití, que eran unas 80 naves con 58,000 soldados para tomar de nuevo a Haití y obligarla a ser esclava, él se va hacia Haití a combatir, pero en Haití lo que recibe es de los soldados napoleónicos es su apresamiento. Apresan a Toussaint Louverture, pero la guerra continúa desde el mando de Jacques Dessalines y de Henry Christopher. Esa lucha fue a muerte. Eso fue una lucha donde los blancos fueron arrasados, donde gran parte de los mulatos también. Y entonces, cuando logran la independencia el 1 de enero de 1804, se crea posteriormente una constitución donde prohíbe que realmente los blancos tengan posicionamiento, propiedades en Haití y tengan oportunidad de participar en la vida de la estructura de dominación gubernamental. Eso hizo que Haití, en medio de un proceso largo que va desde el 14 de agosto de 1791 al 1 de enero de 1804, en esos 13 años se acumulan traiciones de grupos, de poderes económicos, de poderes raciales, etcétera, que crearon la base para que durante 219 años Haití esté arrastrando el dolor de aquella sangre, la incertidumbre de aquella sangre, la confusión en términos de mando. No se han dado cuenta todavía ese hermano país
que el odio no puede gobernar los pueblos, que el odio lo que le deja es pérdida a las personas de manera individual y a los grupos de manera colectiva. La República Dominicana hace un llamado desde nosotros también para que ese hermano país despierte su sector intelectual y económico de Haití, abran los ojos y entiendan que todo el poder de crecimiento económico, social, político de Haití está después de su frontera, que ellos mismos en esos 219 años han depredado, han destruido su ecosistema, la biodiversidad amenazada casi hasta la extinción en Haití. Ellos tienen que recuperarla para poder tener un país como el nuestro y otros países de América, pero tienen que hacer conciencia de que son ellos y solamente ellos, ayudados por los sectores internacionales, que pueden lograr un desarrollo que lo haga vivir en una paz permanente y sobre todo en una convivencia pacífica, que está muy lejos, repetimos, que lo logren por ellos mismos. Lo importante es que la comunidad internacional vaya en su auxilio. Nosotros esperamos que muy pronto alguna presión que hay en la frontera, como es el comercio, se aliviane. Esperamos que así sea, porque ya hay razones para pensar en su flexibilidad, aunque se mantenga de manera rígida y permanente una lucha para que no haya un trasiego de inmigrantes desordenados y para que no haya en la frontera tanta porosidad que permita el tráfico de armas y de drogas que pongan en peligro la sociedad dominicana. Nosotros seguiremos comentando sobre otras cosas a partir de nuestro encuentro con ustedes, pero por ahora queremos dejar claro que la República Dominicana está a favor de Haití y que para que Haití supere su situación tiene que recibir la ayuda que va a obtener. Y le pedimos a la comunidad internacional que vaya, que haya una medición entre el riesgo y los resultados que se van a asumir para que esa nación no reciba los mismos perjuicios de otras invasiones, sino que de aquí en adelante haya un despegue para la paz y el desarrollo de nuestra hermana nación haitiana. Hasta la próxima. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.